Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en la conferencia Derecho Administrativo en Transformación, Organización Administrativa, a cargo de la doctora Josefina Cortés Campos, en el marco de la especialidad en Derecho Administrativo de esta Escuela Federal de Formación Judicial. Antes de presentarles a nuestra conferencista, quisiera darles un mensaje a quienes nos acompañan en la plataforma de Zoom. Podrán realizar sus preguntas y comentarios a través de la función del chat que aparece en la barra inferior de sus pantallas. Les rogamos dirigirse al usuario que identificarán con el nombre *preguntas. Igualmente, a todas las personas que siguen la transmisión en vivo por Facebook, tengan la seguridad de que estaremos pendientes de sus intervenciones en todo momento. Las preguntas se leerán en la medida que el tiempo nos lo permita y de antemano muchas gracias a todas y a todos por su participación. Pues bueno, sin más, permítanme introducirles a nuestra conferencista del día de hoy. La doctora Josefina Cortés Campos estudió la licenciatura en Derecho en el ITAM, en donde se graduó con mención honorífica. Cursó además diplomas en especialización en el sector eléctrico, en el programa de maestría en Economía del Sector Eléctrico en la Universidad Carlos III de Madrid, así como el de Derecho Constitucional y Ciencia Política, impartido por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad de Carlos III de Madrid con la distinción cum laude. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el nivel 2. En su experiencia profesional destaca su colaboración en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Consejo de la Judicatura Federal, en el Senado de la República y en la Comisión Federal de Competencia Económica. Asimismo, ha sido por más de 15 años profesora e investigadora en el Departamento Académico de Derecho del ITAM, donde fue responsable del programa de Derecho y Energía y además fue fundadora del Centro ITAM, Energía y Recursos Naturales, institución donde también dirigió la maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación. Josefina ha sido profesora invitada en diversas universidades en el extranjero, como la Universidad París X, en la Universidad La Sabana y la Universidad Externado en Colombia. Además, en el Centro de Estudios de la Justicia de la Universidad de Chile, en la Universidad Católica del Norte también en Chile, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y fue visiting scholar en la Universidad de Houston. Desde 2012 hasta la fecha, tiene el cargo honorífico de miembro del Consejo Asesor del Center for US and Mexican Law en Houston University, así como representante de México en el Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación. En 2013, el ITAM la distinguió con el Premio al Mérito Profesional Sector Académico y sus publicaciones se enfocan en el ámbito del derecho administrativo, de la regulación de servicios públicos, de competencia económica y del sector energético, y ha participado como coordinadora de numerosos proyectos de investigación que han tenido impacto significativo en sectores claves de la economía nacional, tales como la reforma del orden jurídico administrativo federal, la mejora regulatoria, competencia económica y los sectores de las telecomunicaciones y la energía. Actualmente es decana asociada académica de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el Tecnológico de Monterrey. Doctora, es un gusto recibirla en esta escuela judicial. Adelante con la conferencia. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Agradezco desde luego a todos los organizadores del evento, al Consejo, a la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias por haberme invitado esta tarde. Estoy leyendo algunos mensajes y nos señalan que no se escucha. Nada más, por favor, confírmenme si se escucha o no se escucha. ¿Sí se escucha? Gracias, Carlos, porque me estaban poniendo el mensajito que no se escuchaba. Bueno, pues sin más preámbulo, entonces, y habiendo dado los agradecimientos correspondientes, me gustaría iniciar esta charla. Voy a hacer uso de algunas láminas. Solo les voy a pedir a la audiencia que amablemente nos acompaña, si en algún momento esta presentación se traba, porque estoy como batallando un poco con su secuencia, no sé por qué, voy a dejar de compartir, como acaba de ocurrir en este momento, y ya daré, digamos, la continuación a la propia presentación. Lo primero, compartirles que cuando me hicieron esta invitación, la reflexión general detrás de la misma era la siguiente, ¿no? Sabemos que el derecho administrativo
en el que además esta charla tiene relación directa con la especialidad en Derecho Administrativo del Consejo y de la Escuela, nos hacíamos la pregunta de cuáles de todos los temas que están puestos en la mesa podrían ser de interés para la audiencia. Y la verdad es que esto es así y esto tiene que ver porque si nosotros pudiéramos caracterizar en este momento el escenario que estamos viviendo concretamente de referirnos al derecho administrativo, no tendría la menor duda en compartir con ustedes y creo que estarían de acuerdo en su mayoría, y si no es así, ya habrá el espacio justo para compartir reflexiones, que a este escenario lo caracterizan la transformación, el riesgo, la adaptación, la incertidumbre, la crisis social, la crisis económica, ¿no? Y finalmente, este es un escenario compartido no solo por la región, no solo por los países latinoamericanos, sino que en realidad este proceso de transformación, cambio y crisis es común a la mayoría de los países de nuestro entorno. Y es precisamente en ese mismo escenario que existen grandes impactos a propósito justamente de la pregunta siguiente: ¿cuál es el papel que corresponde al Estado? ¿Cuál es el papel que corresponde a sus instituciones frente a una sociedad que se comporta en un entorno de crisis, cambio, riesgo, incertidumbre? Y en ese sentido, en todos estos temas que podrían haber sido relevantes para nuestro estudio, en este título que pusimos de las transformaciones del derecho administrativo, decidimos abordar particularmente el tema de la organización administrativa. Si bien es cierto que, y estoy segura que en las conferencias que van a acompañar todas estas reflexiones, habrá el espacio para discutir sobre temas tan importantes como el derecho administrativo sancionador, como el procedimiento administrativo, la deferencia técnica y el control judicial, todos temas valiosísimos, decidí en realidad poner un foquito más en un tema que podría parecer hasta cierto punto, permítanme decirlo así, un tema gris, de esas áreas en donde uno diría, suelo ser, digamos, bastante a veces coloquial en la forma de expresarme, pero voy a decir, puede ser un poco aburrido, ¿no? El entrar a temas de organización administrativa, pero cuando uno los revisa desde la óptica o frente a la consecución de intereses colectivos, estos temas que son medianamente grises pueden dar un poco más de luz y pueden incluso animar a los estudiosos del derecho administrativo a seguir por esta ruta. Entonces, tratando de poner este contexto, les decía yo, en el escenario de transformación, crisis y cambio que le es propio y natural al derecho administrativo, uno de los temas que debe siempre analizarse es el relativo a la organización administrativa, su cambio, su transformación. Esto es así, particularmente, y voy a avanzar un poquito en la presentación, esto es así, no, antes no, ya les estoy adelantando mucho la presentación. Esto es así porque finalmente, si nosotros pensamos que la administración pública está a cargo de la conservación, el cuidado, la custodia de los intereses colectivos, y que esa administración pública actúa a través de ciertas estructuras y ciertos diseños organizativos, creo que podemos comprender que ese diseño organizativo, esa estructura a la que responde la administración pública, sin duda alguna, es responsable en mucho, voy a decirlo así, del éxito o el fracaso frente a la consecución de esos intereses colectivos. Esto hace que en la materia que estemos revisando, no solamente la legalidad sea un criterio de actuación para la administración pública, sino que también lo es la eficacia, la eficiencia en el diseño de esas estructuras organizativas. Entonces, si tomamos esta idea como eje, como clave de la charla que vamos a tener el día de hoy, en los siguientes minutos, creo que podemos pasar ya a un escenario un tanto de ejemplos y vamos a continuar elaborando sobre esta reflexión que acabo de poner en la mesa. Y para seguir elaborando sobre esta reflexión, quisiera yo ponerles un ejemplo, una, digamos, dosis de realidad muy rápida. Hace unas semanas se presentó por el Ejecutivo Federal, por la vía de la Cámara de Diputados, una propuesta de reforma a la Constitución mexicana, artículos 25, 27 y 28, y si tomamos uno de los extractos de esa reforma, encontraremos que una de las propuestas de reforma constitucional va en el sentido de que concretos órganos de la Administración Pública Federal, particularmente los denominados órganos reguladores coordinados,
que en el ordenamiento jurídico mexicano son dos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, se supriman, ¿no? Este es el texto tal cual de esa propuesta de reforma constitucional. Y junto con la supresión se dice, esa estructura, esas atribuciones se incorporan a la Secretaría de Energía en lo que corresponda. No es esta la mesa, no es este el objetivo de pronunciarnos sobre la reforma energética que viene de la mano o del, digamos, de la ruta del sector eléctrico, pero sí es el momento de ponerles en el radar que en una reforma de esta naturaleza, uno de los elementos de decisión tiene que ver con un diseño organizativo. Tiene que ver con el diseño institucional de la administración pública. Y en ese sentido, con este concretísimo ejemplo, uno podría decir, oye, la reforma puede ser, o esta propuesta de reforma puede ser analizada desde la perspectiva de la modificación al capítulo económico constitucional. Sin duda, importantísimas reflexiones. Oye, esta reforma puede ser revisada a la luz o desde la perspectiva de la competencia económica, por supuesto, y también valiosísimas reflexiones. Pero también esta reforma puede ser revisada desde la perspectiva, esta propuesta de reforma, corrijo, puede ser revisada desde la perspectiva de los diseños institucionales, que es justamente lo que hoy nos trae a esta mesa con las reflexiones que estamos comenzando a elaborar. De la misma forma que en esta propuesta de reforma más reciente, el diseño institucional juega una pieza clave, en las reformas estructurales de los años 2013-2014, concretamente las reformas en materia de telecomunicaciones, competencia, energía, los diseños institucionales también jugaron un papel fundamental. En esta lámina encontrarán, digamos, no solo el hecho de que en los primeros básicamente 20 meses de gobierno ya se tenían planteadas 11 reformas estructurales. Aquí tienen un listado de esas reformas estructurales: laboral, amparo, educación, fiscal, financiera, transparencia y acceso a la información, Código Nacional de Procedimientos Penales, telecomunicaciones, competencia económica, energía. Podría yo seguir con el listado, pero lo que me interesa poner en la mesa es que justo también en todas estas reformas, un elemento clave fue el diseño institucional. Si ustedes recuerdan, estas reformas de 2013-2014 básicamente surgen en el seno del denominado Pacto por México, este acuerdo entre el PRI, el PAN y el PRD, en donde se formularon ciertos compromisos para, diría yo, la renovación económica, el crecimiento, el desarrollo económico de nuestro país, y entre esos compromisos, compromiso 37, 39, 40 y 58, se hizo referencia al diseño institucional de concretos órganos del Estado mexicano. Para esas reformas, para los propósitos de esas reformas, se marcaba básicamente el fortalecimiento de la COFESE, el refuerzo en la autonomía del entonces COFETEL, la ampliación de facultades de los órganos reguladores, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos. Insisto, no estamos evaluando en esta mesa las reformas per se, estamos poniendo sobre la mesa en esta idea de alumbrar esa zona gris de las reformas estructurales, estamos poniendo sobre la mesa la importancia que tienen los diseños institucionales. No se preocupen, si escuchan el helicóptero no viene por mí, es simplemente que estoy cerca de una zona de aterrizaje, pero espero que pronto se vaya. Entonces, tenemos aquí este foquito de poner en la mesa las reformas estructurales, en cualquiera de los sentidos, tienen que tocar base y tienen que tener en el radar diseños institucionales. En ese sentido, lo anunciaba yo hace un momento al inicio de esta intervención. Es cierto, estas reformas podrían ser evaluadas por el efecto visible que tienen en el modelo económico constitucional, porque además plantean un nuevo sistema de responsabilidades administrativas, porque además, digamos, configuran la idea y ponen un mandato al legislador de establecer tribunales especializados en estas materias, porque además estas reformas también inciden en, digamos, o les es convergente la transversalidad de los derechos humanos, ¿cierto? Pero estas reformas plantean también un nuevo ecosistema para la administración pública federal, ¿no? Pensemos en la presencia
de órganos constitucionales autónomos, no porque los órganos constitucionales autónomos forman parte de la Administración Pública Federal, porque precisamente son autónomos, sino porque hay nuevos escenarios de relación, entonces la necesidad de nuevos mecanismos de coordinación para la Administración Pública Federal. Y en definitiva, estas reformas también han variado la morfología de la Administración Pública Federal. Y ese es precisamente el tema de nuestro análisis esta tarde. ¿Por qué esto es especialmente relevante? ¿No? Y sé que esta lámina no se va a ver muy bien, yo todavía la veo, espero que ustedes alcancen a ver algo, pero estas reformas nos dan o nos abren la puerta a una pregunta importante que tiene que ver con, cierto, estas reformas pueden tener la lectura desde la perspectiva de competencia, desde la perspectiva de política energética, política en materia de competencia, el diseño, desde luego, de los órganos que conforman a la administración pública, pero creo que al final la relevancia de estos temas tiene que ver con el despliegue y el desarrollo de instituciones en nuestro país. En ese sentido, esto tiene que ver con la madurez institucional que acompaña al Estado de Derecho en México. Y en ese sentido, plantear cualquier reforma estructural, las de 2013, las de 2014, las de 2021 y las que vengan, no pueden estar desligadas del contexto en el que operan esas reformas. En ese sentido, si ustedes siguen, por ejemplo, este indicador que es el Rule of Law Index, ¿no?, del World Justice Project, básicamente van a ver, por ejemplo, que en el último año, que es, digamos, de registro, que es el que va corriendo, nuestro país ocupa el lugar 113 de 139 países rankeados. Y si nosotros viéramos estos indicadores, no sé si voy a poder hacer esto, voy a intentar, porque me gustaría que vieran los indicadores. Básicamente van a encontrar que se trata de elementos que conocemos perfectamente los abogados y que tienen que ver justo con, un segundo, voy a dejar de compartir para poder hacer un poquito más grande esta imagen, tienen que ver justo con la consolidación del Estado de Derecho. En estos indicadores a los que estoy refiriéndome, básicamente operan, por ejemplo, la división de poderes, los derechos humanos, ¿no? Aquí ya estoy logrando hacerlo un poquito más grande, creo que no vamos a lograr verlo con toda claridad, pero denme oportunidad de compartírselos así. Aquí está la división de poderes, las estrategias, digamos, y el control a la corrupción, el gobierno abierto, los derechos humanos, ¿no?, la transparencia, el cumplimiento regulatorio, la justicia civil, la justicia criminal. Si tengo un público mayoritariamente, digamos, con formación jurídica, podrá encontrar claramente esta relación de estos elementos con el Estado de Derecho. Y es precisamente este escenario, es precisamente ese contexto en el que el diseño de instituciones cumple un rol fundamental, cumple un rol central. En este punto, para seguir con la presentación, les agradecería solamente que me confirmen que están viendo la presentación en pantalla, porque a veces comparto y cambio de pantalla, ya no ven lo que yo estoy viendo. Entonces, aquí tengo, a ver, quiero ver, Nelly Zulema, ¿me puedes confirmar que se ve la presentación? O quien guste confirmarme, nada más porque estoy siguiendo los nombres. Sí, sí la vemos. Doctora, sí se ve. Muchísimas gracias, qué amable. Y la ven en formato presentación, yo ya aquí regreso al formato presentación. Bueno, entonces, es precisamente, gracias Nelly, es precisamente en este contexto en el que estamos reflexionando sobre la importancia de los diseños institucionales. Entonces, en este punto, si nosotros pudiéramos recapitular muy rápidamente las ideas básicas que llevamos hasta este punto, lo que hemos señalado es muy concreto. Es cierto que estamos experimentando importantísimas transformaciones del derecho administrativo. Estas transformaciones están asociadas a la transformación de un Estado que debe operar en entornos de crisis, cambio, incertidumbre, inestabilidad. Y eso es propio del derecho administrativo, eso es propio de las transformaciones del Estado, digamos, a lo largo de la evolución histórica. Dentro de las grandes transformaciones, hubiéramos podido elegir temas, les diría yo, súper interesantes como derecho administrativo sancionador, y seguramente habrá aquí charlas en esa materia, competencia económica, procedimientos disciplinarios, ¿no?, procedimiento administrativo, pero he decidido poner en la mesa uno de los temas que pocas veces se analizan
cuando se trabaja el nuevo derecho administrativo, ¿no? Como ustedes saben, desde los 80 tenemos a esta nueva escuela del derecho administrativo trabajando en las grandes transformaciones de nuestra disciplina. Entonces, he decidido poner énfasis en este segmento del derecho administrativo que se denomina organización administrativa y que tiene que ver con el diseño de instituciones. Esa es la primera parte de la reflexión. La segunda parte, ¿por qué énfasis en esta materia? Y he decidido poner a su disposición ejemplos concretos referidos a reformas estructurales que nos quedan muy cerca, las de 2013, las de 2014, la de hace un par de semanas, en donde digamos, lo que leíamos es Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía se suprimen como órganos reguladores coordinados y se readscriben a la Secretaría de Energía. Y básicamente a partir de esos ejemplos, lo que estoy, digamos, tratando de elaborar, y espero que así lo capten, es que detrás de grandes reformas hay decisiones de diseño institucional. Y la segunda idea en este tramo de análisis tiene que ver con que esas reformas se están planteando en cierto contexto, en un contexto en el que para nuestro país la consolidación del Estado de Derecho sigue siendo una tarea del día a día en nuestras instituciones. Y en ese sentido, esto cobra mayor relevancia porque tal vez vemos muy lejano reformas estructurales, energía, telecomunicaciones, competencia, pero cuando ya nos acercan la relación entre Estado de Derecho y diseños institucionales, me parece que nos puede quedar mucho más clara la importancia y la trascendencia de esta materia. Llegados a este punto, vamos a elaborar sobre el diseño ya de las instituciones. Hemos puesto un contexto. En una segunda parte, he tratado de ponerle ese énfasis a la importancia de los diseños institucionales a través de ejemplos, pero también la importancia de diseños institucionales en el marco del Estado de Derecho. Llegados a este punto, tendríamos que avanzar frente a la pregunta de cómo es que se diseñan los órganos que forman parte de la Administración Pública Federal y qué podría garantizar un mejor diseño para estos órganos, qué podría garantizar que estos órganos en definitiva cumplan su función. Habiendo dicho entonces que el diseño institucional es una pieza clave y que tiene que estar puesto en la mira a propósito de las grandes transformaciones del derecho administrativo y del Estado contemporáneo, creo que podríamos utilizar dos afirmaciones importantes. La primera, recordar que la gestión eficaz de un gobierno depende mucho de su administración pública, ¿no? Y esto siempre lo digo con mucho respeto cuando estoy en foros judiciales como el día de hoy, porque siempre digo, a ver, nuestros ciudadanos no se la pasan litigando, ¿no? Es más, no todos los litigios son capaces de llegar a incidir directamente en la esfera jurídica de derechos y libertades de los ciudadanos. Tampoco es que las leyes se ejecuten por sí mismas. Lo que quiero poner en el radar es que la función administrativa tiene la peculiaridad de incidir en el día a día de los ciudadanos, sin necesidad de un litigio, sin necesidad, digamos, de que se dicte una nueva ley. Y es en ese sentido que si reconocemos la centralidad de la administración pública en esta función prestacional, en esta función de policía, pues creo que es importante entonces, y se resalta, se destaca la necesidad de un buen diseño institucional. Y esta premisa tiene una implicación importante. Si yo verdaderamente reconozco la incidencia de la administración pública, tengo que reconocer que para que esa incidencia sea eficiente, eficaz y legal, debe ser acompañada de un adecuado diseño orgánico y funcional de las distintas administraciones públicas. Y en ese sentido, esto nos mete a esta pregunta que iba yo ya avanzando en el sentido de qué es lo que garantiza un buen diseño en las instituciones administrativas y qué es lo que las aleja de un buen diseño. Y para eso es bien importante poner en la mesa también las siguientes apreciaciones, las siguientes observaciones. Recuerden que la administración pública, ya lo estábamos anticipando en la lámina anterior, es el principal brazo ejecutor de las políticas del gobierno. La administración pública, sea federal, sea local, sea municipal, tiene una naturaleza instrumental. ¿Qué quiere decir? Está puesta al servicio de los intereses colectivos. Esta administración pública opera, es un órgano, es un conjunto de funciones que requiere para su,
digamos, efectividad, un aparato burocrático, un conjunto de procedimientos, un conjunto de medios que le permitan operar. En ese sentido, siempre hago este ejercicio. Cuando pienso en administración pública, no puedo olvidar que está encargada esta administración pública de la conservación, el cuidado y la custodia de los intereses colectivos. Si yo trato de resumir estas dos láminas y ponerlas en blanco y negro, la idea que quiero transmitirles es la siguiente. Un buen diseño le permitirá a la administración pública hacer frente a los intereses que tiene encomendados. Un mal diseño distanciará a la administración pública del cumplimiento de esos intereses. Y en ese sentido, digamos, si nosotros en este punto le quisiéramos poner énfasis al concepto de interés colectivo, creo que a nuestra mente deben venir, digamos, elementos como los siguientes. El interés público no tiene una lectura, digamos, única. El interés público, y por eso prefiero la palabra interés colectivo, hace referencia a minorías, hace referencia a una sociedad con pueblos originarios, hace referencia a la satisfacción de nuevos derechos, ¿no? De derechos ya de cuarta generación, hace referencia, en definitiva, a todas aquellas condiciones que son necesarias para lograr la gobernabilidad. En ese sentido, noten esta relación directa entre gobernabilidad, diseño institucional, satisfacción de intereses colectivos, diseño institucional. De tal forma que cuando ustedes se enfrenten como estudiosos del derecho, como digamos ahora en el Poder Judicial, pero tal vez tengo también en la audiencia asesores de cuerpos legislativos, de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, cuando estamos frente a la encomienda de diseñar órganos administrativos, lo que traemos entre manos es en definitiva la satisfacción de intereses colectivos. Y esos diseños deben hacer frente a esos intereses indudablemente. Esta lámina me es muy útil cuando, digamos, ya estoy impartiendo en aula estos temas, ya no en formato tanto, digamos, conferencia así, sino más bien cuando ya estoy trabajando con los alumnos, porque finalmente el alumno a veces piensa que el diseño institucional se agota y se entiende cuando asignamos a un órgano una naturaleza jurídica. Y a veces pensamos que efectivamente, con que hayamos dicho descentralizado, desconcentrado, órgano constitucional autónomo, ya está hecha la tarea. Y en realidad no es así. Y esto es parte de los retos que debemos enfrentar en el ordenamiento jurídico mexicano. Se los voy a poner desde esta perspectiva para que logren captar el reto frente al que estamos en términos de diseño institucional. En el ordenamiento jurídico mexicano y en la práctica legislativa, el hecho de que se califique, por ejemplo, a un órgano como desconcentrado, no garantiza que ese desconcentrado A sea igual al desconcentrado B o sea igual al desconcentrado C. ¿Por qué? Porque las categorías, particularmente la de desconcentración administrativa, es una categoría extraordinariamente abierta. Es una categoría que yo les podría decir incluso ambigua. Y en ese sentido, no tenemos, voy a decirlo así, una congruencia legislativa garantizada como para poder decir efectivamente todos los organismos descentralizados son iguales o todos los órganos desconcentrados son iguales. Es más, ni siquiera podemos afirmar que todos los órganos constitucionales autónomos son iguales en diseño. Y eso nos obliga a dejar a un lado, aunque sea un ratito, ¿no?, la naturaleza jurídica como nos las han enseñado regularmente a los abogados. Y esto nos obliga a trabajar más internamente en los órganos y a trabajar identificando cada uno de los elementos que hacen posible la estructura de gobierno. En ese sentido, y esa es una, digamos, propuesta muy básica, si nosotros utilizáramos una clasificación de plano orgánico, plano funcional, régimen personal y régimen económico-financiero, noten ustedes la variedad de decisiones que podríamos tener a propósito de los diseños institucionales. Cuando se crea un órgano, no basta con definir si se tiene o no personalidad jurídica, no basta con definir si se tiene o no patrimonio propio, tampoco si ese órgano es capaz o no de dictar su propio estatuto de gobierno.
Cuando se trabaja con diseños institucionales, adicionalmente, debemos repasar elementos como los siguientes. La fuente de las competencias de ese órgano, esto es, está creado en constitución, en ley, en reglamento. ¿Quién revisa las decisiones de este órgano? ¿Cuál es la naturaleza de sus competencias? Y elementos muy importantes desde la perspectiva del régimen personal. Yo creo que esto ustedes, a propósito de estas reformas, seguramente lo tienen muy claro. Pensando en ese régimen personal, importa saber cuál es el sistema de nombramientos que tiene el órgano que estoy diseñando o que ya está diseñado. ¿Cuáles son los requisitos del cargo y la temporalidad? ¿Cuál es el sistema de inhabilitaciones, incompatibilidades y remoción del cargo? Y finalmente, digamos en este cuadro, porque siempre que doy este cuadrito en aula, terminamos sumando más cosas, pero es un cuadro funcional y es solo un ejemplo. Cuando pensamos en el régimen financiero de estos órganos, debo decidir sobre su sistema de determinación del presupuesto, de ejecución y de control. En ese sentido, creo que si tenemos en cuenta todas estas categorías y todos estos elementos sobre los cuales debe pronunciarse un diseño institucional, creo que es fácil comprender por qué no todos los órganos, permitan esta expresión, están cortados por la misma tijera. Y en realidad tenemos múltiples diseños, aunque se utilicen categorías o naturalezas jurídicas comunes. Y esto es un elemento importante, particularmente frente al valor de la autonomía. Y déjenme ponerles un ejemplo y estas dosis de realidad que me parece que son pertinentes cuando uno está trabajando categorías que nos pueden parecer abstractas. Si en este momento ustedes quisieran medir el grado o el nivel de autonomía, aunque les suene raro, de los órganos constitucionales autónomos, ustedes a través de estas categorías podrían decirme qué órgano constitucional es más autónomo que otro. Porque la autonomía del órgano no solamente está garantizada por el hecho de su creación constitucional, sino que en realidad el constituyente tendrá que haber decidido sobre cada uno de estos elementos. Y esto pensando en un escenario de madurez institucional, esto pensando en un escenario de consolidación del Estado de Derecho, me parece que se vuelve tremendamente importante. Porque a nivel constitucional, nosotros tenemos distintos mandatos y tenemos distintas restricciones para la administración pública y los poderes públicos. Principios como el de independencia, principios como el de rendición de cuentas, son claves en la construcción de las instituciones mexicanas. En ese sentido, contar con cada uno de estos elementos y poderlo contrastar frente a los mandatos constitucionales es un elemento fundamental que nos podría estar dando, permítanmelo así, un termómetro de la madurez institucional con la que cuentan diversos órganos del poder federal, local y municipal. Y es en ese sentido que esto se vuelve extraordinariamente importante porque no hay un Estado de Derecho sin instituciones. Y en ese sentido, si nosotros debemos revisar las instituciones que están resguardando, respaldando al Estado de Derecho en México, me parece que esto amerita una importante revisión de digamos, muchos de los ejemplos que uso son federales, pero cuando digo federales, por favor entiendan también locales y municipales. Porque finalmente, en cada uno de estos órganos está la encomienda de satisfacer intereses colectivos. En cada uno de estos órganos está la encomienda de comportarse y de regirse conforme a la ley y conforme al derecho. Pero estos grandes principios, si no logramos trasladarlos a sistemas de rendición de cuentas, a sistemas de control de presupuesto, responsabilidades administrativas, no podrían, digamos, en realidad servirnos de mucho si no logramos esa, digamos, plena adecuación a los mandatos constitucionales. Llegados a este punto, y ya estoy por concluir para escuchar sus preguntas, vamos a llegar aproximadamente a las 5:40 al cierre de estos planteamientos para poder escuchar sus reflexiones y tener un espacio de diálogo. Creo que es importante también ponerles una imagen tan gráfica como se pueda para que puedan compartir conmigo, si lo logramos, esta preocupación en términos de gobernabilidad. No quiero llevarlos digamos, a todos y cada uno de ustedes a mi generación, porque a lo mejor algunos son mucho más jóvenes, pero sí quiero compartirles que cuando yo me formé, esta era la visión, esta era la imagen de una administración pública.
Una administración pública regida por el principio de jerarquía. Una administración pública con características y categorías extraordinariamente simples. Un segmento centralizado, un segmento paraestatal. Con órganos desconcentrados y de este lado con organismos descentralizados, fideicomisos. Sabíamos que todo el sistema financiero se nos iba porque era regulado por leyes sectoriales. Lo que tengo aquí esta tarde como propuesta es decirles, esto probablemente no va más, compañeros, compañeras. Porque esta administración pública pensada desde el 90 constitucional, hoy no opera desde la perspectiva de políticas públicas y desde la perspectiva de satisfacción de intereses colectivos con esta simplicidad. A esta administración pública hoy ya se le suman indudablemente, pues ya no sé, luego me pierdo en la cuenta, disculpen ustedes si son 10, si son 11 o ya son 9 órganos constitucionales autónomos. Y a esta administración pública se le suman desde luego nuevos centros de decisión, nuevos centros de poder. En el nuevo derecho administrativo se dice, ya no estamos frente a una administración jerárquica basada en la centralización. En el nuevo derecho administrativo estamos operando en escenarios de administraciones y sociedades policéntricas. ¿Qué quiere decir? Múltiples centros de decisión. Y es en ese escenario en el que la propuesta es, desde luego, repensar a la administración pública contemporánea de nuestro país. ¿Por qué? Porque finalmente, cualquiera que sea nuestra imagen de administración pública, una imagen extraordinariamente simplificada, propia de los 70s, o una imagen que efectivamente se acerca a la realidad en términos de sociedades policéntricas, donde el Estado deja de ser el único criterio rector, cualquiera que sea la imagen, de esto va a depender la consecución de políticas públicas efectivas, eficaces, eficientes, que logren hablarle a los intereses colectivos. En definitiva, políticas públicas que operen en términos de gobernabilidad. Si nosotros no hacemos esta revisión, si nosotros más aún, digamos, seguimos creyendo que esta es la forma de operar de la administración pública, seguramente lo que estará ocurriendo es que cada vez se va ampliando más la brecha y la capacidad de respuesta del Estado frente a las necesidades colectivas. Yo quisiera detenerme aquí para escuchar sus preguntas. Estamos llegando a los 40 minutos que me asignaron aproximadamente de exposición y simplemente cerrar con ustedes, quizá con algunas preguntas que podrían guiar esta segunda parte ya más de ustedes y más propia del ámbito de las reflexiones. Si nosotros, frente a este escenario que acabo de describir brevemente, quisiéramos hacer una revisión de lo que ocurre en el sistema jurídico mexicano, creo que es importante reconocer algunos elementos. El primero de ellos, un simple reconocimiento de fecha, de año, más específicamente, nos daría una buena pista de por qué estoy poniendo en la mesa la necesidad de repasar el diseño institucional y toda la estructura de gobierno con la que fue pensada la Administración Pública Federal Mexicana. Y la pregunta sería muy sencilla. ¿De qué años o de qué año es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal? La respuesta a la que llegaríamos es, pues esta legislación es finalmente de fines de los 70s, ¿no? Y fue publicada en el sexenio de López Portillo. Y ese simple dato nos daría cuenta de que estamos operando en la base con una administración, si bien nos va de los 80, porque pongamos que el 79 ya está cerca de los 80. Y del 80 para acá han ocurrido importantes variaciones en el diseño de la Administración Pública Federal. Pero ojo, ustedes me dirían, pero si bien esa es la ley original, ha habido múltiples reformas. Y la propuesta que les tengo es, revisen las reformas y evalúen ustedes si se trata de reformas estructurales o se trata de reformas que a lo largo de los años han ido simplemente añadiendo atribuciones a las secretarías de Estado, haciendo algunos pegotitos de órganos que vienen de otras leyes, ya no de la Administración Pública Federal, y esa es la realidad que tenemos a nivel de leyes. Segunda realidad o segundo reconocimiento. Muy pronto el legislador mexicano aprendió, y esto es muy importante en términos de la transición democrática del 2000, que pues no solo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal era el escenario
para establecer la forma de ser de la administración pública y su estructura, sino que el legislador entendió que lo que bastaba eran las leyes. Entonces, hay muchas leyes sectoriales que vienen modificando la estructura tradicional de la administración pública por trabajar con órganos diferenciados, con órganos especiales para el sector de que se trate. En ese sentido, pues es cierto, tenemos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero también de la mano de leyes sectoriales puedo encontrar importantes modificaciones. Josefina, danos un ejemplo porque no estamos entendiendo. Muy bien, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Cuál es una ley complemento? Ley de los órganos reguladores coordinados. Tan es así que una vez que se emite esta ley, debe venir el reconocimiento en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de estos órganos que acabo de señalar. Entonces, si nos estacionamos en el escalón de las leyes, no solamente tenemos en algún punto la obsolescencia de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sino tenemos una importante pregunta: ¿hasta dónde las leyes sectoriales han variado esta morfología y esta operación de la Administración Pública Federal? Primer problema. Segundo problema. Si yo lo analizo ahora a nivel constitucional y subí de escalón, vamos a encontrar cosas interesantísimas porque a lo largo de los años la Constitución sí que le ha agregado a la administración pública nuevos mandatos, nuevas estructuras, nuevos principios de actuación. Y si nosotros además no olvidamos la reforma en materia de derechos humanos, le ha impuesto desde luego, como debe ser en términos de garantía, protección, tutela, promoción, un nuevo indicador a esta administración pública. En ese sentido, vean cómo tenemos distintas fuentes productoras de cambio para esta administración pública. Y si quisiéramos cerrar esto para dar espacio a sus preguntas, con hasta dónde ha avanzado o ha ido, mejor dicho, más que avanzado, hasta dónde la interpretación judicial es fiel reflejo de esto que acabamos de contar, creo que ahí tendríamos un importante ámbito de análisis también. Y quisiera yo dar ejemplos para que puedan también, digamos, visualizar de manera clara a qué me refiero. Pues miren ustedes, hay órganos de la Administración Pública Federal que ganaron su autonomía de la mano de importantes sentencias. Y esta es la historia judicial de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hoy Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un órgano de la Administración Pública Federal, hoy ya constitucional autónomo, que a lo largo de su historia pudo, voy a decirlo así, blindar su autonomía de la mano de sentencias, ¿no? Y aquí ven ese acompañamiento del Poder Judicial y sus sentencias, reconociendo la evolución de la administración pública, hay que decirlo, en el concepto macro más grande de Estado regulador. Y ahí tienen ustedes una pista de esa transformación. Pero en otros lados la historia no ha sido tan buena, ¿no? Y quiero, por ejemplo, referirme a estos, voy a ponerlo con mucho respeto, pero en estos términos, a importantes bandazos en la interpretación a propósito de cuándo estamos en presencia de actos de autoridad y cuándo no estamos frente a actos de autoridad, ¿no? Y en ese sentido ustedes podrían tomar a los organismos descentralizados como el ejemplo, ¿no? En algunas épocas sí hay actos de autoridad, pero en otras épocas no hay actos de autoridad. En unas épocas nos regimos por la legislación civil y mercantil, pero en otras épocas por la legislación administrativa. ¿Qué quiere decir? Todo esto se produce porque aquí no tengo, en sentido estricto, una categorización firme para la administración pública y una, en consecuencia, asignación estable de competencias para esta administración pública. Entonces, si ustedes lo ven así, desde la perspectiva legislativa, desde la perspectiva constitucional, desde la interpretación judicial, tenemos importantes noticias, importantes alertas de la necesidad de repensar a nuestra administración pública en su diseño institucional. Administración pública, que ustedes lo saben mejor que yo, opera tanto en el ámbito federal como en el ámbito local y el ámbito municipal. Llegados a este punto, cierro mi intervención simplemente recordándoles a ustedes que hemos decidido alumbrar un pequeño cachito de uno de los escenarios de transformación más importantes del derecho administrativo y del Estado, que tiene que ver justo con los diseños institucionales con los que la administración pública responde y hace frente a esos intereses colectivos. Si no tenemos adecuados diseños, difícilmente podemos tener satisfacción de necesidades colectivas. Y en el escenario que vive nuestro país, un escenario en donde
en el día a día seguimos trabajando por la consolidación de un Estado de Derecho. Pensar en la fortaleza de las instituciones es un elemento central. Y si para pensar en esa fortaleza debemos proceder a rediseños, es importante plantearnos en consecuencia la pertinencia de revisar a la administración pública desde la óptica de sus diseños institucionales. Yo con esto llego ahora sí a la parte final de mi exposición. Estoy pendiente de cualquier duda. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, ya me ayudaron por aquí. Y atenta a cualquier duda que pueda surgir. Muchas gracias, doctora, por su participación. Durante su intervención recibimos muchas preguntas y comentarios. Una disculpa de antemano si no alcanzamos a leerlas todas. Tratamos de pues organizarlas y exponerlas más reiterativas. Entonces, si le parece, empezaremos con una ronda de 3 preguntas y para que pueda contestarlas y después pasamos a otra ronda igual de 3 preguntas. La primera sería, a su consideración, ¿deberían de existir menos oficinas burocráticas? Esto es, que existan menos secretarías de Estado. Y muy relacionado con eso, o más bien una ya muy directamente nos dice si las secretarías de Estado deberían desaparecer. La segunda pregunta sería, ¿en qué medida la ley tiene que dictar o conducir la política pública y cuáles son sus limitaciones? Y por último, ¿cuál considera que es el modelo de organización administrativa más adecuado para México? Adelante. Voy a empezar por la tercera porque me ayuda a contestar la primera y hasta cierto punto la de política pública. Creo que es importante mencionar que en el diseño de órganos constitucionales autónomos no debe guiarnos como único criterio el elemento presupuestal, porque si el único elemento de análisis fuese cuánto nos cuestan los órganos, muy pronto cederíamos a una idea de adelgazamiento masivo del Estado, ¿no? Y diríamos, pues, vamos a tener ahorros, entonces reduzcamos a los órganos y al aparato burocrático. En realidad, cuando se procede al diseño de órganos, lo más importante es el mandato, ¿no? Es cuál es el interés colectivo al que deben hacer frente esos órganos de gobierno. Y una vez que tienes ese interés colectivo, asignas competencias, defines naturaleza jurídica y entonces puedes ver ya la creación, voy a decirlo así, del órgano de qué se trate en el sistema jurídico de qué se trate. Entonces, no estamos en presencia de sumas y restas, voy a decirlo así, porque lo que podríamos llevarnos entre las sumas y las restas son intereses colectivos primarios, intereses colectivos prioritarios para un Estado. Dicho esto, también es verdad que en la creación de órganos, en la creación, digamos, de unidades administrativas incluso, hay un impacto en el presupuesto. Pero también es por eso que existe todo un sistema de presupuestación, todo un sistema de planeación que podría llevarnos a escenarios justamente de adelgazamiento de instituciones con sentido. ¿Qué quiero decir? Sí es verdad que es posible operar bajo una lógica de efectividad, eficiencia, sostenibilidad en el uso de recursos públicos. Indudablemente, es más, eso es un mandato constitucional. Pero, no, insisto, no puede ser el único órgano de remodelación, redefinición de la administración pública. Y en ese sentido, si yo tomo, digamos, esta pregunta de cuál es el mejor diseño, realmente lo que ocurre en las administraciones públicas contemporáneas es que operan en balances. Hay segmentos de la administración pública, federal, local, municipal, que efectivamente le hablan bien y se llevan bien con la jerarquía, pero hay otros segmentos en donde debemos, sin duda alguna, aprender a trabajar en términos de descentralización, horizontalidad, cooperación. Y entonces, si me preguntaran cuál es el mejor modelo, es un balance entre los dos. Es el balance entre la jerarquía, el balance entre la descentralización. Y en ese sentido, no podríamos operar con una, digamos, lógica de si hoy tengo 23 secretarías, pues hagamos las 22 o hagamos las 25. En realidad, debemos tener las secretarías de Estado que sean, como tal, necesarias para la conducción de la política pública. Ahora, no se nos puede olvidar, y aquí es donde vienen estos planteamientos en el sentido de, oye, ¿las desaparezco o no las desaparezco? Uno de los elementos, lo mencioné en algún momento en la charla,
que operan como retos en el sistema jurídico mexicano tiene que ver con el hecho de que desde la Constitución, noten esto bien compañeros, compañeras, desde la Constitución se nos están haciendo estas variaciones a la administración pública. Entonces, al día de hoy, las secretarías de Estado cuentan con relevancia constitucional. Desaparecer la figura de una Secretaría de Estado no podría lograrse si no es por reforma constitucional. Lo mismo que la desaparición, supresión de órganos reguladores coordinados, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de los constitucionales autónomos que desde luego están establecidos en el texto constitucional. Ahora, y ahí espero haber contestado la pregunta 1 y 3. Desde luego esto incide en la política pública, ¿no? Y creo que aquí, digamos, yo quizá vería la pregunta que nos hacen de política pública en el sentido siguiente. La acción pública, cuando la razonas desde una perspectiva de política pública, pensemos que está desde la identificación de un problema, la inclusión en la agenda pública, la legitimación, la implementación, hasta llegar a un punto de la evaluación de política pública, todo este ciclo, debe tomar como uno de sus componentes los condicionamientos legales que existen frente a ese problema identificado. Y ahí es donde entran los marcos normativos. Claro que también como resultado de tu política pública podrías llegar a un escenario en el que debes operar de la mano de una política legislativa. Y entonces allí es donde podemos tener importantes ejemplos porque, no, véanlo así, y en la materia que estamos analizando, puede operar un marco a la reforma legal si damos paso a la política pública que tiene como objeto la reforma de la administración pública federal. Entonces son elementos que van de la mano. Una política pública puede operarse o puede llevar a la modificación de la legislación. Una política pública toma en cuenta el marco legal existente. Muchas gracias, profesora. Seguimos con la siguiente ronda de preguntas. Estas son sobre todo respecto a lo que platicaba en su presentación sobre los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Y en esta nueva estructura del Estado. La primera de ellas sería, ¿cuáles son los primeros beneficios estructurales, funcionales de la administración policéntrica y cuál sería una buena estrategia de implementación? En segundo lugar tenemos si no sería, bueno, la pregunta en particular es, ¿no se ve comprometida la administración pública policentrada y la generación de órganos constitucionales con el mecanismo de elección de muchos consejeros y consejeras por la terna propuesta por el presidente y ratificada por el Senado de la República? Finalmente, preguntan si es pertinente advertir que los órganos constitucionales autónomos son parte de la administración pública y en caso de que la respuesta sea afirmativa, si la doctrina constitucional o administrativa es uniforme o unánime en este sentido. Voy a dividir la respuesta en dos, dado que las dos primeras se refieren a esta idea de administración policéntrica, y voy a también trabajar sobre la segunda pregunta que se refiere a los órganos constitucionales autónomos. Empiezo por la segunda. Los órganos constitucionales autónomos, valga la redundancia, tienen autonomía orgánica. ¿Qué quiere decir esto? No forman parte de ninguno de los tres poderes, no forman parte del Ejecutivo, del Legislativo y Judicial. Para algunos forman parte de un cuarto poder. Y en ese sentido, no se encuentran adscritos a la Administración Pública Federal. Esa sería la primera clarificación que es importante hacer. Ahora, esto que suena tan sencillo, creo que no puede relevarnos de señalar, no puede quitarnos el reto de hacerle frente al hecho de que particularmente la COFESE, o Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, surgen, por ejemplo, en las reformas de 2013-2014, del ámbito de la Administración Pública Federal. Voy a ponerlo en estos términos. Prácticamente son extirpados estos órganos de la Administración Pública para ponerlos como parte de este cuarto poder, los denominados órganos constitucionales autónomos. Eso tiene implicaciones muy relevantes. Quizá no haya tiempo de verlo el día de hoy, pero eso
tiene implicaciones como las siguientes. La naturaleza propia de esos órganos sigue siendo ejecutiva. La naturaleza propia de esos órganos sigue siendo en consecuencia administrativa. Y en ese sentido, toda la lógica de dirección, control, prestación, regulación, se lee, voy a decirlo así, con instrumentos propios del derecho administrativo y la administración pública. Y nos plantea retos muy importantes, porque a pesar de que no estén dentro de la administración pública, voy a poner un ejemplo rapidísimo de los retos. ¿Cómo conciliar este poder de normación general que tienen los órganos constitucionales autónomos, por ejemplo, con la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal? Son preguntas que desde luego surgen porque básicamente lo que tenemos es funciones administrativas compartidas, poderes de normación compartidos, y en ese sentido esto nos obliga a pensar sin duda alguna en el diseño de mecanismos de coordinación, de mecanismos de ordenación y desde luego mecanismos capaces de reordenar al sistema de fuentes administrativo. Por lo que se refiere a las otras dos preguntas, en la primera es un poco como casi costo-beneficio de estas administraciones policéntricas, qué ganamos, qué perdemos. La segunda, el tema de nombramientos y la complejidad. Este esquema en el que les dibujaba yo como muchos centros de decisión, muchos centros de poder, en realidad es complejo, pero es mucho más complejo cuando no tenemos un Estado de Derecho consolidado. Y yo creo que ese es un escenario al que sí o sí debemos hacerle frente en este análisis, en este estudio del derecho administrativo, porque veámoslo de la siguiente forma. Si nosotros tomamos el artículo 90 de la Constitución y lo leemos en sus primeros dos párrafos, uno podría pensar que la forma básica de la administración pública es centralizada, paraestatal, ¿no? Porque así nos dice, la ley orgánica es centralizada y paraestatal, ¿no? La administración pública federal, perdón, es centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que emite el Congreso. Pero hay un segmento del artículo 90 constitucional en donde están establecidos al menos la palabra coordinación del Ejecutivo Federal con su administración pública, descentralizada, paraestatal, ¿no? Que son las frases, las palabras que utiliza el constituyente. Eso nos está dando un elemento muy importante que puede ser uno de los elementos centrales de renovación de la administración pública policéntrica, que es el elemento de coordinación. Si ustedes se preguntan, o sea, para operar, en otras palabras, para poder operar efectivamente en una administración policéntrica de múltiples centros de decisión y múltiples centros de poder, lo que necesito no es necesariamente jerarquía, seguramente es coordinación, seguramente es colaboración. Y esos instrumentos de colaboración, de coordinación, los voy a poner en estos términos, son los más empobrecidos o son los que operan más pobremente, para decirlo así, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, sin duda hay un reto, sin duda esto exige administraciones colaborativas, voy a ponerlo en estos términos, porque de lo contrario, ¿qué estaríamos perdiendo? Lo que señalaba hace un momento. Seguramente seguiríamos operando con una administración pública que cada vez más se distancia de los intereses colectivos, que cada vez más se distancia de su efectividad frente a ese mandato que tiene establecido en la Constitución y en la ley. Y esto enlaza con la última parte de la pregunta, la tercera pregunta, o segunda, ya no lo recuerdo ahora, con la complejidad y el sistema de nombramientos. En realidad, no quiere decir que todos estos múltiples centros de decisión, estos múltiples centros de poder, en todos los casos sean órganos colegiados. Si nos referimos a los órganos colegiados, si nos referimos a sistemas de nombramientos participativos, efectivamente ahí tenemos otro elemento importantísimo, que es la idea detrás de nombramientos compartidos tiene que ver con la independencia de los órganos, tiene que ver con eliminar hasta donde sea posible la remoción de los titulares de esos órganos por una sola persona y eliminar el nombramiento de esos órganos por una sola persona. Son sistemas más complejos, sin duda, son sistemas más complejos, son sistemas colaborativos, y un riesgo importante de estos sistemas, y lo vemos y se da, es que al final terminen transformándose en sistemas de nombramientos por cuota de partidos, ¿no? Y entonces creo que ahí tenemos otro de los focos importantes en términos de diseño institucional. Ahí terminaría la respuesta a esta segunda ronda de preguntas, Karen. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Nos
da tiempo, yo creo, para una ronda más. Hay muchísimas preguntas. Pues estoy tratando de filtrarlas por las más reiterativas y las más bueno, interesantes son todas, pero bueno, las creo que van más al punto. La primera sería si se podría decir que las instituciones de la administración pública pueden ser reestructuradas desde el ámbito judicial y si esto no sería una invasión a la esfera del Poder Ejecutivo. O bueno, ligada con esta misma es si ya ha sucedido que el Poder Judicial a través de criterios o sentencias haya intervenido en el diseño institucional. Por otro lado, tenemos la pregunta, ¿la administración pública federal opera frente a nuevos paradigmas como los derechos humanos, participación ciudadana, controles de legalidad como los previstos en compromisos internacionales, como los relativos a combate a la corrupción? Y en ese sentido, ¿cuál sería tu opinión en cuanto a la redefinición del concepto de Estado? ¿Debería haber una redefinición del Estado, de la administración pública y como delinear una nueva teoría sobre los fines y funciones del poder público? Y finalmente una que me parece que también es bastante reiterativa y que es cuáles son los mecanismos idóneos para combatir las ineficiencias de una organización administrativa y cómo logramos impulsar el desarrollo de diseños institucionales efectivos y eficientes. Muchas gracias. Son 3 preguntas muy amplias. Si pierdo alguna, Karen, te agradeceré que me la repitas porque son muy, muy amplias las 3 preguntas que planteaste, ¿no? A ver, la primera de ellas que tiene que ver con el control judicial o las decisiones judiciales en temas de diseños institucionales. Sin duda alguna, el llamado no es, y creo que en una lógica o bajo el principio de división de poderes, por más que sea un principio flexible, como lo ha dicho el intérprete constitucional mexicano, no debemos pensar que es el Poder Judicial el espacio primario de decisión en materia de diseños institucionales. El espacio primario de decisión en materia de diseños institucionales, sin lugar a dudas, es el legislador. Ni siquiera es la propia administración. Excepcionalmente, la administración puede tener algunos espacios para la autoorganización, pero el espacio primario es el legislador. Ahora, de ahí a afirmar que el Poder Judicial no tiene ningún espacio de intervención, creo que hay, digamos, nos daría una respuesta errónea, seguramente, porque justo además en escenarios de consolidación democrática, en escenarios de transición, de consolidación del Estado de Derecho, el Poder Judicial cumple una función fundamental, cumple una misión central y sí se convierte en uno de los, digamos, actores clave de la consolidación institucional de un país. Y en ese sentido, digamos, la respuesta es completamente afirmativa. ¿Hay ejemplos en el escenario nacional? Sin duda hay ejemplos, lo acabo de poner hace un momento con la propia historia de la COFETEL, en donde desde sus atribuciones que originalmente estaban en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Desde su sistema de nombramientos, desde la posibilidad de intervención del Senado en los nombramientos, en cada una de estas fases fue clave una sentencia judicial dictada por la Suprema Corte de Justicia. Pero eso que nos podría parecer lejano y muy de los 90s, no se queda en los 90s. Digamos, en el México contemporáneo, en la, digamos, operación más reciente de los órganos reguladores, el Poder Judicial mexicano sigue teniendo espacios de decisión importantísimos, ¿no? A propósito de estos blindajes institucionales. Y tenemos sentencias relevantes justamente de los últimos años, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del concepto de Estado regulador, de Estado garante, ha ido desarrollando, voy a decirlo así, una doctrina de los órganos constitucionales autónomos. Y ahí tenemos justamente estos ejemplos de cómo se da la relación Poder Judicial y órganos reguladores, diseño institucional. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta, y quizá aquí vale la pena un poco el tratar de relacionar la segunda y la tercera,
Es cierto que la administración pública, y la verdad es que si pudiera yo ponerles, lo voy a intentar, ténganme paciencia, pero creo que es importante que vean esta lámina que puede ser útil, no estaba en su presentación, pero la tengo, digamos, más o menos a la mano, y creo que nos permite contestar, ¿no? Esta pregunta de los derechos humanos, los valores, ¿cómo podemos entender hoy a nuestra administración pública contemporánea y, en definitiva, cómo podemos entender hoy al Estado, ¿no? Y esta lámina es útil porque de alguna forma nos plantea, nada más confírmenme, por favor, así que ya la pueden ver, esta lámina nos plantea diversos principios, ¿no? Si nosotros en realidad estamos operando día a día para que no entremos a un escenario de crisis de legitimidad del Estado, a un escenario de crisis, digamos, caracterizado por crisis económica, política, sanitaria y, en definitiva, del Estado de Derecho, la doctrina administrativa, la doctrina constitucional han ido a lo largo del tiempo generando énfasis en distintos principios que hoy deben ser satisfechos por los poderes públicos. Seguramente pertenecemos a generaciones en donde el principio de legalidad nos decía todo, pero hoy los principios en los que opera la administración pública son legalidad, eficacia, eficiencia, solidaridad, protección a la dignidad humana. Hoy se exige, y pareciera que tenemos ya el derecho, y esta es una conversación que he tenido con algunos juzgadores, hay un principio y hay un derecho a la buena administración. Una administración que se caracteriza por la transparencia, la participación ciudadana, la imparcialidad, la proporcionalidad, pero también exigimos ética pública digamos, en la operación de nuestra administración pública, ¿no? Entonces, estos son los nuevos principios que van efectivamente reconfigurando a la administración pública contemporánea y a los que debe hacer frente el poder público y el Estado. Karen, en este punto solo te pediría que me repitieras la segunda por si estoy dejando algo de fuera al contestar la tercera. Claro, la segunda es en relación a justamente con todos estos nuevos, bueno, no tan nuevos, pero con los paradigmas de derechos humanos, los principios internacionales, si sería necesario tener una redefinición de lo que es el Estado, digamos, desde la teoría, también desde sus principios, sus funciones, etcétera. Me parece que has cubierto gran parte, pero esa era la pregunta. Creo que esa era como la segunda o la tercera, que estamos dando justo a estos principios, pero espero no haber dejado fuera, creo que había algo ahí en una segunda que me da como toda vuelta. Si alguien quiere repetirla, con todo gusto la retomo, porque quizá entre la 1 y la 3 hice alguna síntesis y dejé algo de fuera, pero con toda confianza, de esas 3 preguntas que leyó Karen, si hay alguien que quiere repetirla para que ella la pueda ver al final de lo que están planteando, con todo gusto la contesto. Es que fueron 3 preguntas muy amplias, entonces una disculpa si estoy dejando algo fuera, pero pueden volver a preguntar. Bueno, quizá es la de cuáles serían los mecanismos o alguna forma de aportar o impulsar el desarrollo de diseños institucionales eficientes y a su vez cuáles serían los mecanismos idóneos para combatir las ineficiencias en la organización administrativa. Es justo, ¿no? Es justo esa pregunta, y entonces en este escenario es importante recordar que estos diseños institucionales que venimos describiendo, esta administración con múltiples centros de poder, ¿no? Esta sociedad también policéntrica, tienen, para bien o para mal, un anclaje y un reconocimiento constitucional. En ese sentido, cuando nosotros pensamos en con qué mecanismos, con qué principios, con qué sistema de rendición de cuentas, lo que sí les puedo decir es que es la propia Constitución la que nos ofrece un panorama, yo les diría, me atrevería a decir, de muy buen pronóstico en su relectura para poder, digamos, lograr una administración pública que rinda cuentas, una administración pública que opere bajo principios ya no solo de legalidad, de eficacia, eficiencia, sino también de colaboración. Y vamos a poner ejemplos, ¿no? Para que vean por qué estoy esperanzada en que esta lectura constitucional podría alcanzar para lograr este nuevo redimensionamiento y perfil de la administración pública. Si nosotros pensamos en ejercicio de recursos públicos, hoy el artículo 134 constitucional establece los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, honradez. Si nosotros pensamos en una administración pública completamente transversalizada por los derechos humanos,
basta recordar la reforma más reciente en la materia. Si nosotros pensamos en un sistema de rendición de cuentas, tenemos un gran reto porque tenemos responsabilidad política, responsabilidad patrimonial, responsabilidad administrativa, responsabilidad penal, ¿no? Espero que ya no se sumen más en este enorme sistema de control del poder público, pero tenemos importantes mecanismos, ¿no? Si nosotros pensamos además en una administración que apueste por la competitividad, por la sostenibilidad, por la sustentabilidad, podríamos encontrar en todo el modelo económico constitucional importantes principios. Creo que lo que nos está haciendo falta para lograr digamos, este redimensionamiento en clave de eficacia, eficiencia, control del poder público, rendición de cuentas, es esta relectura reflexiva de todas estas capas que se han ido incorporando en la Constitución mexicana, derivadas de sucesivas, prominentes reformas, pero es en ellas mismas que podemos lograr, digamos, esta reconfiguración de nuestra administración pública, ¿no? Gracias, Karen, era justamente esa la que estaba faltando. Pues muchas gracias, Josefina, nuevamente por compartirnos todo tu conocimiento, bueno, no es todo, es una partecita de tu conocimiento, a nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y de su titular, el doctor Arturo Bárcena Zubieta. Agradezco a la doctora Josefina y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. No se despeguen de nuestras redes sociales para seguir conociendo más acciones de divulgación y de promoción del pensamiento jurídico que hemos preparado para ustedes. Que tengan un excelente día.